Desde el punto de vista del texto constitucional, sí podríamos entender de primera intención que el Estado peruano es un Estado laico. ¿Por qué? Porque se reconoce que el Estado peruano tiene independencia y autonomía frente a las confesiones religiosas, frente a las iglesias. Concretamente frente a la Iglesia Católica, ¿no? Que ha sido y sigue siendo la iglesia hegemónica en el Perú. En ese sentido hay un reconocimiento constitucional de este principio de laicidad del Estado. Pero no nos podemos quedar en esta mera formalidad del texto constitucional. Creo que tenemos que analizar cómo este precepto se aplica y se ha venido aplicando en la práctica social de nuestro país. Antes que eso, habría que agregar lo siguiente: hay un matiz. En la Constitución se reconoce, sin embargo, la colaboración del Estado peruano con las confesiones religiosas y especialmente con la Iglesia Católica debido a su histórica influencia cultural en la vida de la nación, ¿no? Cultural y moral en la vida de la nación. Para algunos autores esto se denomina laicidad positiva, que tiene que ver con el hecho de que el Estado no deje de hacer cosas, es decir, no prohíbe el ejercicio de las manifestaciones religiosas, sino que haga algo, que realice acciones determinadas en favor del desarrollo del fenómeno religioso. Y esto ha sido muy cuestionado en la medida que se busca cuál es la justificación de este apoyo material del Estado al desarrollo de las confesiones religiosas. Y si esto no sería una forma de discriminación en la medida que no hay ningún tipo de reconocimiento para aquellas personas que no están vinculadas a ninguna religión, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esto? En el caso de la Iglesia Católica, por ser un sujeto de derecho internacional, hay un tratado de por medio donde hay beneficios tributarios, donde existe la posibilidad de que el curso de religión católica se dicte en escuelas públicas, etc. Y la Constitución deja abierta la posibilidad de que se establezcan convenios de colaboración con otras confesiones. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué sucede en la práctica? En la práctica encontramos que hay manifestaciones del Estado peruano, tanto en los hechos como en la normativa, que no nos hablan de un Estado laico desde un punto de vista puro. Por ejemplo, ustedes recordarán el juramento del presidente Kuczynski hace poco, el 28 de julio, en la fórmula del juramento se repite este artículo constitucional de que si, no obstante respetar la independencia y autonomía entre el Estado y la Iglesia, se reconoce que el Estado peruano colabora con la Iglesia Católica debido a su tradicional aporte a la cultura y la moral del país. O por ejemplo, las normas de ceremonial del Estado establecen que la marcha de banderas, que es una marcha que se da en honor del presidente de la República y de la bandera nacional, también se toque cuando se produce en la Eucaristía, en la misa católica, la elevación del Santísimo, ¿no? Ustedes recordarán también que cuando en la misa del 28 de julio el sacerdote eleva el cáliz y la hostia, la banda de guerra que está fuera del recinto toca la marcha de banderas. Eso está regulado en un decreto supremo actualmente vigente. O por ejemplo, la existencia misma de una misa Te Deum. O por ejemplo, la existencia de crucifijos y Biblias en los despachos judiciales. O por ejemplo, rendir homenajes como autoridad pública a determinadas manifestaciones religiosas, como por ejemplo el Señor de los Milagros. Y finalmente, y esto es algo más importante todavía, la incidencia de determinadas perspectivas conservadoras de algunas organizaciones religiosas en las políticas públicas del Estado. Concretamente, por ejemplo, en la educación y en la salud. En el caso de la educación, el tema de los roles sociales de hombre y mujer. Desde una perspectiva de algunas religiones cristianas conservadoras, la mujer sigue teniendo y debe seguir teniendo un rol doméstico y subordinado al marido. Y se pretende imponer este tipo de perspectiva en
los programas de educación pública, ¿no? Negando así una igualdad plena entre hombres y mujeres. Y en el ámbito de la salud también, respecto de aplicar una perspectiva conservadora al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Un ejemplo que hasta ahora estamos viendo que está circulando en los medios de comunicación es el ejemplo de la distribución de la píldora del día siguiente, ¿cierto? Entonces, todos estos ejemplos nos llevan a la lamentable conclusión de que esta independencia y autonomía entre el Estado y las iglesias, en plural, que reconoce la Constitución, no es tal. No estamos obviamente en el siglo XIX, donde este acercamiento era más intenso, pero todavía hay manifestaciones de confesionalidad en el Estado peruano que para un Estado democrático de derecho del siglo XXI son incompatibles y deberían ser superadas. El tema que acabamos de comentar será tratado extensamente en las primeras Jornadas Nacionales de Derechos Fundamentales que se llevarán a cabo en la Pontificia Universidad Católica del Perú el 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre del 2016. El tema Estados, Laicidad y Derechos será desarrollado en la mesa temática número 6, que estará dirigida por el profesor Renaud Bouget de la Universidad de la Sorbona, el profesor Marco Huaco de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y quien les habla, Daniel Soria, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Invitamos entonces a todos los interesados, especialmente a los alumnos y alumnas de Derecho y profesionales del Derecho que quieran reflexionar sobre estos temas que son tan importantes para fortalecer nuestra democracia. Muchas gracias.